De niño, creía firmemente que había algo bajo mi cama. No era uno de esos miedos vagos e irracionales que los adultos desestiman como parte de la imaginación infantil. Era un miedo específico, concreto. Podía sentirlo, incluso aunque nunca lo hubiera visto. Era un ser con garras largas y puntiagudas, de esas que arañan pero no desgarran, como si quisieran prolongar el dolor. En mi mente siempre estaba esperando. No hacía ruido, no se movía de manera detectable, pero estaba ahí, como una presencia silenciosa que llenaba el espacio entre el suelo y mi colchón. Las noches eran una batalla. A veces cerraba los ojos tan fuerte que me dolían, esperando que el cansancio me arrastrara al sueño antes de que el miedo me venciera. Otras mantenía la mente fija en el techo, esforzándome por no mirar hacia el suelo, como si al evitarlo pudiera negar su existencia. Pero lo peor era cuando sentía esa maldita necesidad de asomarme, como si algo más fuerte que mi miedo quisiera afirmar que estaba equivocado. Jamás lo hice. Aún hoy, muchos años después, me pregunto qué habría pasado si lo hubiera hecho. Recuerdo una noche en particular. Tenía quizás 6 o 7 años. Estaba lloviendo. El golpeteo del agua en la ventana parecía amplificar los crujidos de la casa. Estaba acurrucado bajo las sábanas, las únicas armas que tenía contra ello. Mis padres siempre decían que era mi imaginación, pero ellos no podían escuchar lo que yo oía. No podían sentir como el aire bajo mi cama era más frío que el resto de mi habitación. No podían explicar por qué mi perro, mi más fiel compañero, se negaba a entrar en mi cuarto después del anochecer. Esa noche, algo cambió. Fue un sonido apenas perceptible. Mi cuerpo se congeló al instante. Era como el roce de algo áspero contra la madera. Mi respiración se hizo más lenta, más controlada, como si temiera que el mismo aire que salía de mis pulmones pudiera delatarme. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Intenté convencerme a mí mismo de que no había oído nada. Pero entonces volvió, más cerca esta vez. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, o quizás horas. Pero de alguna manera logré reunir el valor suficiente para moverme. Lentamente, con cada músculo de mi cuerpo temblando. Me giré hacia la orilla de la cama. Quería gritar, pero mi garganta se sentía como si estuviera sellada. Sabía que no debía mirar. Sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás. Pero el miedo tiene esa manera extraña de atraparte, de obligarte a enfrentarte a lo que más temes, aunque todo tu ser te grite que no lo hagas. Nunca llegué a mirar. Justo cuando mi mano rozó el borde del colchón, algo tocó mi tobillo. Fue apenas un roce, como si una uña larga y fría hubiera pasado de manera deliberada sobre mi pie. No sé cómo no grité, pero recuerdo que el frío me recorrió desde el pie hasta la cabeza como un latigazo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Y entonces, en el silencio absoluto, escuché algo que nunca olvidaré. Una risa baja, profunda y llena de un placer que no era humano. Los años pasaron, pero el miedo nunca desapareció. Al contrario, cambió de forma, de textura. Se convirtió en una sombra permanente, una marca invisible que me seguía en cada decisión, en cada rincón de mi vida. Aprendí a coexistir con aquello bajo mi cama, a reconocer que no se trataba de un simple delirio infantil, sino de algo real, algo que exigía mi atención. Y con el tiempo, aprendí a obedecer. Todo comenzó una noche, años después de haber dejado la casa de mis padres. Vivía solo en un pequeño apartamento, con los muebles mínimos necesarios. Había hecho todo lo posible por negar su existencia, por convencerme
de que todo lo que viví en la infancia fue producto de mi imaginación. Pero entonces regresó. Primero fue el sonido, esa misma raspadura contra la madera que tanto me aterraba de niño. No podía ser posible. Mi cama era nueva, con un marco de metal. Sin embargo, lo oí. Era el mismo ruido, la misma cadencia, como si quisiera recordarme que nunca se había ido. No dormí esa noche. Pasé horas mirando el techo, las palmas sudorosas y el corazón latiendo como un tambor. Al amanecer, cuando por fin reuní el valor para mirar bajo la cama, no había nada, excepto la sensación profunda y visceral de que algo me estaba observando desde las sombras. Días después, apareció la voz. No era una voz como tal, sino más bien un murmullo que se deslizaba en mi mente, como si fuera un pensamiento intruso. Era suave, pero insistente. Al principio, no entendí lo que decía, pero poco a poco, las palabras se hicieron claras. Tengo hambre. La primera vez que obedecí fue casi por instinto, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que esto pasaría. Compré carne en la carnicería más cercana, la corté en trozos y los puse en un plato. Me sentí ridículo, casi avergonzado, al deslizar el plato bajo la cama. Pero al día siguiente estaba vacío. No había rastro, ni siquiera un olor que indicara lo que había pasado. Solo vacío. Y con el vacío llegó una calma que no había sentido en años. Por primera vez, algo me decía que estaba haciendo lo correcto. Pero no duró mucho. La carne de la carnicería dejó de ser suficiente. Los murmullos regresaron, más fuertes, más urgentes. Quiero más. No pude ignorarlo. No sé si era el miedo, desesperación o una extraña compulsión, pero sentía que debía alimentar a lo que había bajo mi cama, como si su hambre fuera también la mía. Y entonces hice lo impensable. La primera vez fue un accidente, o al menos eso me gusta decirme para no perder lo poco que me queda de humanidad. Era un hombre sin hogar, alguien a quien nadie echaría de menos. Nos encontramos en un callejón. La conversación fue breve, apenas unas palabras y después, el resto es un borrón. Recuerdo el peso de su cuerpo en mis manos, la sensación fría de la carne al cortarla en pedazos. Fue un proceso meticuloso, casi un ritual. Deslicé los trozos en un plato grande y los coloqué bajo la cama. Esa noche no dormí, pero al parecer el plato estaba vacío. No quedaba ni una gota de sangre. Con el tiempo se volvió más fácil. Encontraba maneras de justificarlo. Elegía personas que parecían desaparecidas por sí solos. Vagabundos, traficantes, gente que vivía al margen de la sociedad. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de horror y alivio. Y cada mañana, los platos amanecían vacíos. Recuerdo a Ana con una claridad inquietante. La conocí en un bar pequeño, uno de esos lugares donde la música no es lo suficientemente alta como para ahogar las conversaciones, pero lo suficientemente intensa para envolverla en un halo de misterio. Ella estaba sola, jugando con un vaso de vino medio vacío y mirando al vacío. Parecía no pertenecer a ese lugar, como si estuviera esperando algo o alguien. Me acerqué. Mi voz sonó natural, incluso amable. Hablamos durante horas. Era una mujer interesante, con una risa suave y unos ojos que parecían buscar respuestas que nunca había encontrado. Me contó que estaba recién llegada a la ciudad, que no conocía a nadie, que esa noche solo había salido para sentirse viva. En ese momento,
Me pareció irónico. Le invité a mi casa con una excusa cualquiera, tal vez un café o una última copa. No lo recuerdo exactamente. Cuando llegamos, le ofrecí un vino, algo caro, algo que ella apreciaría. Mientras se lo servía, mis manos no temblaron, ni siquiera un poco. El polvo blanco que disolví en su copa se mezcló perfectamente. Ella lo bebió sin sospechar. En cuestión de minutos, sus movimientos se hicieron lentos y torpes. Me miró confusa, como si quisiera preguntar qué estaba pasando, pero sus palabras nunca salieron. Se desplomó en el sofá, su cuerpo inerte como una muñeca rota. La levanté con cuidado, como si aún pudiera sentir lo que estaba pasando. No pesaba mucho, pero el esfuerzo hizo que mi respiración se volviera pesada. Caminé con ella hacia mi habitación, esa que nunca permito que nadie vea. La coloqué en el suelo, justo al lado de la cama. Por un momento la miré. Ana parecía tan vulnerable, tan humana, que por un segundo sentí una punzada de arrepentimiento. Pero entonces sentí el frío familiar en el aire, ese vacío extraño que siempre se manifiesta antes de que suceda. Sabía que estaba esperando. Con ambas manos tomé su cuerpo y lo empujé bajo la cama. Fue un proceso lento, cuidadoso, como alimentar un animal peligroso que podría atacarme si lo hacía mal. Apenas sus piernas desaparecieron bajo el marco, sentí como el aire cambió. Me quedé allí, sentado al borde de la cama, mirando el suelo. No escuché nada, pero sabía que Ana ya no estaba. No había gritos, ni forcejeos, ni sonidos de lucha. Solo el mismo silencio abrumador que siempre acompañaba a estas ofrendas. Cuando reuní el valor para inclinarme y mirar bajo la cama, no había rastro de ella. Ni su cuerpo, ni su ropa, ni siquiera una gota de sangre. Esa noche dormí profundamente, algo que no había sucedido desde hacía mucho tiempo. No sé qué es lo que hay bajo mi cama, pero sé que no es humano, y sé que no puede vivir sin mí, aunque a veces me pregunto si soy yo quien no puede vivir sin ello. La línea entre víctima y verdugo se ha borrado completamente. A veces, en el silencio de la noche, no escucho sus murmullos, sino algo peor, un profundo ronroneo de satisfacción, como si se relamiera los labios, esperando la próxima ofrenda. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.